Buenas noches. 16 años se cumplen este lunes, o se cumplió este lunes, del fallecimiento de Raúl Ricardo Alfonsín. Y por ahí la pregunta que nos hacemos los periodistas, teniendo ya la visión en campaña y en gestión del presidente Javier Milei y del gobernador Leandro Esdero, ambos con un mismo ADN hacia lo que significa la historia. Pensamos que si lo que hizo Raúl Alfonsín no merecía que precisamente las generaciones futuras lo recuerden como el padre de la democracia moderna, no en eslogan, en carteles, en actos. Vino Graciela Fernández Mejide, le dieron honoris causa, presentó un libro de Raúl Alfonsín, pero la presentación para disputar las elecciones del 11 de mayo se llama Chaco Puede, la que presentó Leandro Esdero. Y no se puede decir de que él no visualiza y no visibiliza con los candidatos a diputados en esta elección de medio término. La pregunta por ahí que uno se hace es, ¿cuál es el verdadero radical? Insisto, este lunes, 31 de marzo, se cumplieron 16 años del fallecimiento de Raúl Alfonsín. Y quiero compartir con usted, leerle algo, porque realmente me impactó muchísimo. De un radical suelto, se autotitula él un radical suelto. Tiene el nombre y apellido, pero me parece que no viene al caso, porque es importante después para lo que usted va a saber, insisto, de lo que se hizo con el 24 de marzo y con el 2 de abril. El gobierno de la provincia del Chaco, el gobierno de Chaco Puede, qué mérito sustrajo de esas dos fechas tan caras para los argentinos y no menos cara para los chaqueños, sobre todo para aquellos que tienen vinculación con la masacre de Margarita Belén. Imagínese usted que un radical ponga en su ADN Chaco Puede. Dice, el 31 de marzo del 2009, a las 20:30, parecería una fecha normal y un horario común, pero no es así. En ese día y a esa hora se duerme para la eternidad el refundador o padre de la nueva democracia argentina, lo cual hizo que en elecciones libres y democráticas hasta puedan llegar a tener un presidente como el señor Javier Milei. Yo le agregaría un gobernador como Leandro Esdero. Con democracia se come. En esa fecha se duermen para siempre esos ojos que un 12 de marzo de 1927 vieron por primera vez la luz. Esa luz que con el tiempo y su trayectoria
la convirtió en resplandor. Esa luz que nos hizo salir de una oscuridad silenciosa y perpleja que vivimos los argentinos. Se refiere este radical suelto a la dictadura. Chaco puede. Enseguida pienso en Antonio Facundo Serrano, el general, aquel que vino como un cowboy norteamericano al impenetrable. Y un radical que incluso cuando era diputado y caminaba las calles del Chaco como candidato a gobernador, su bloque era un mini bloque llamado Raúl Alfonsín. El COVID le puede haber afectado, nos puede haber afectado, nos olvidamos. Se está estudiando, si puede ser a lo mejor un problema de salud mental. Con la democracia se educa. Esos ojos que en sus sueños de mocedad se fueron abriendo para ver la década infame, la injusticia social, el fraude electoral, movimientos sociales sectaristas, entre tantas otras cosas que marcaban la ausencia de una política democrática en un país llamado república. Esta palabra república, que originó un apostolado en su juventud, afiliándose a la Unión Cívica Radical, comenzando sus luchas por defender los principios democráticos, ocupando también por un breve tiempo el cargo de secretario de la Internacional Socialista. Con la democracia se cura. Pero su Unión Cívica Radical, símbolo de la democracia argentina, hizo que junto a Ricardo Balbín, Arturo Frondizi, Moisés Levenson, Santiago Nudelman, Amadeo Sabatini, Arturo Ilia, Fernando de la Rúa, entre otros, llegara al 30 de octubre de 1983 para triunfar en elecciones libres como candidato a presidente de los argentinos en la fórmula presidencial, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, doctor Víctor Martínez. Gracias, Padre de la democracia, por tanto y por todo, titula Un radical suelto. Y yo le decía, ¿cuál es el verdadero radical? Porque nos anoticiamos. Dice, como si fueran pocas las acciones simbólicas del esderismo que aparecen negar, cuando no reivindicar, la última dictadura cívico-militar, ahora también ordenan minimizar los actos por el 2 de abril, además de eliminar la palabra verdad del lema por el 24 de marzo. Una diputada alerta por modificaciones que van contra la historia argentina. Y es largo la nota, pero la pregunta es, insisto, ¿cuál es el verdadero radicalismo? ¿Dónde se para este radicalismo que avanza hoy, quizás siendo un socio fundamentalista con la derecha, esa derecha que Alfonsín dijo, la Unión Cívica Radical tiene que aprender a perder elecciones, pero nunca juntarse con la derecha? ¿Lo habrá recordado Hedero? Me parece que no. En serio, le pregunto a los radicales, ¿habrán pensado? Y ni digo cuando Alfonsín dijo mi límite es Macri y Hedero fue funcionario de Macri. Ese hombre que esconde
en oscuras situaciones, es el que nos gobierna hoy mejor que los que nos gobernaron en el pasado? No sé. Voy a compartir en el capítulo de hoy con dos concejales, Fabricio Volati y Lucila Massín, para ver un poco esto que está ocurriendo en materia política, cómo se desempeña, cómo se desarrolla en el Consejo Municipal, pero aquí en Resistencia, como una célula viva de la democracia. ¿Funciona la democracia? El intendente Roy Nikitsch, que había hecho una muy buena gestión como gobernador, por lo menos ordenada, hoy está siendo cuestionado y bombardeado por la oposición. ¿Es la oposición misma o hay cosas que son reales? Los medios periodísticos adictos al poder, ¿qué pasa que nos sacan estas cosas? La pausa y venimos ya a compartir con Volati y Massín. Crisólogo Larralde dijo un día: los que nos sucedan seguirán aniquilándose en nombre de programas, y habrá exterminios y apoderamientos y derrotas sin profundidad y victorias sin alas, y no se sabrá distinguir cuándo se padece como vencido ni cuándo se goza como triunfador. Fue un tremendo vaticinio, pero para que estas palabras no sean un vaticinio de este tiempo, se requiere el esfuerzo de todos, la humildad de todos, la sinceridad de todos. Por eso es indispensable la humildad en el gobernante, por eso es mala la arrogancia, fundamentalmente por eso es indispensable la unión. Nadie como los gobernantes puede conspirar contra la unión de los argentinos. Por eso es indispensable también la tolerancia en el gobernante. Por eso es temible el fanatismo. Yo mismo no he sido tímido en la esgrima política. No vengo a pedir tregua a mis opositores. Pero debo recordarles a amigos y a adversarios que no existen enemigos entre los partidos políticos de la democracia argentina. No dejemos que la pasión nos enceguezca. Nadie tiene derecho a malograr el esfuerzo ya realizado. Tampoco nadie tiene derecho a restar su participación. A toda costa, la democracia debe fortalecerse. Esa herencia por la que todos hemos luchado, por la que hemos comprometido incluso nuestra vida, es el bien más valioso que dejamos a nuestros sucesores. Quisiera, por último, decir algunas palabras a los que menos tienen. Yo sé muy bien todo lo que les debe la sociedad argentina. En buena medida, nada más y nada menos que la paz social. En épocas de crisis sufren la penuria económica y sin embargo su reclamo legítimo y justo no ha intentado nunca promover el desorden que puede servir a los enemigos de la democracia. Yo les pido, argentinos, que sigan, que marchen. Nada encontrarán fuera de la democracia sino el horror. El voto de cada uno. El voto de cada uno es un compromiso con el futuro, con la vida, con sus hijos, con la patria. Les deseo lo mejor. Que Dios nos acompañe.